Hola jóvenes, hoy día les traigo un video de aplicación de ecuación de Bernoulli, ¿ya? Dice el problema, en la figura se muestra un sistema en el que fluye agua desde un tanque a través de un sistema de tuberías con diferentes tamaños y elevaciones y nos piden determinar la presión en el punto B y C, ¿ya? Fíjense y observen que cuando no les dan un dato de temperatura, entonces ahí en ese caso la densidad del agua corresponde a la densidad del agua a 0 grados Celsius o a 32 Fahrenheit, que en este caso es 1,94 slug partido por pie cúbico. ¿Ya? Eso es importante, ese valor está en el apéndice por si acaso, así que de ahí lo pueden rescatar. ¿Por dónde hay que partir el ejercicio, chiquillos? Y esto es súper importante. Ustedes aquí no tienen ninguna velocidad, tienen diámetros, tienen altura, pero no tienen ninguna velocidad. Entonces, lo primero que tienen que encontrar es al menos una velocidad. ¿Por qué? Porque recuerden que en la ecuación de Bernoulli ustedes pueden tener a lo sumo una incógnita. Entonces, si yo escribo mi PBH, mi presión, velocidad y altura, voy a partir aquí por el punto A. Recordemos entonces que la presión del punto A es cero porque el tanque está abierto. La velocidad de A también se considera cero porque el tubo es grande, la tubería pequeña y se considera despreciable. Y la altura del punto A, fíjense que este es el punto más bajo, entonces va a ser 21 menos 6 y más 15 son 30 pies. Y voy a hacer exactamente lo mismo para el último punto que sería presión, velocidad y altura del punto G. La presión del punto G es cero, porque también está abierto a la atmósfera. La velocidad es la incógnita, no la conozco. Y la altura del punto G es cero. Entonces, seguramente, entre esos puntos voy a tener el famoso teorema de Torricelli, pero lo vamos a averiguar, ¿ya? Entonces, paso 1, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto G. Entonces, voy a escribir primero la ecuación. Me va a quedar presión de A más densidad por gravedad y por altura de A, más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado, es igual a la presión de G, más densidad por gravedad y por altura de G, más un medio de la densidad por la velocidad de G al cuadrado. Fíjense entonces que si la presión de A0 se nos va a ese término, la velocidad de A0, la presión de G es 0 y la altura es 0. Entonces, me queda exactamente el teorema de Torricelli, donde voy a decir entonces que la velocidad de G va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura del punto A. Ojo entonces y recuerdo que este es el teorema de Torricelli. Si reemplazo, me va a quedar 2 por la gravedad para el sistema inglés son 32,2 pie partido por segundo al cuadrado y por la altura que serían 30 pies. Todo eso bajo raíz. Vamos a calcularlo. Ya, eso mi me dio 43,95. Tiene hartos decimales. Entonces, en ese caso, yo les recomiendo que guarden ese resultado en la calculadora para que no pierdan en el fondo decimales después en las presiones, ¿ya? Entonces yo aquí lo voy a guardar y lo voy a guardar yo en mi caso en la calculadora en la letra A y siempre los voy anotando al lado del resultado porque así no me olvido después dónde los guardé, ¿ya? Ese sería el primer paso. Lo que yo hice fue escribir la ecuación de Bernoulli entre A y G y con eso determiné una velocidad. Pero, perdón, era velocidad de G, yo le cambié el nombre aquí. Velocidad de G y velocidad de G, ¿ya? Entonces, yo voy a ir acá y fíjense que voy a reemplazar ese valor, que sería 43,95. Y ahora sí, fíjense que entonces yo puedo determinar la velocidad de la tubería en los tramos entonces indicados. Fíjense, y es súper importante que en el punto B, D, E,
y F, la tubería es la misma, es una tubería de 2 pulgadas Schedule 40. Y entonces en ese caso la velocidad va a ser igual para esos puntos, ¿ya? No así para el punto C, que donde la velocidad va a ser totalmente diferente, porque el diámetro de la tubería es más grande, entonces esa velocidad tiene que ser más pequeña, ¿ya? Para determinar esa velocidad, nos vamos a ir al paso 2. Y entonces en el paso 2 vamos a escribir la ecuación de continuidad entre los puntos F y G. Y con eso vamos a encontrar el valor, con eso vamos a encontrar el valor de, vamos a encontrar el valor de la velocidad en F. Entonces me va a quedar aquí em, velocidad de F por el diámetro de F al cuadrado y por pi cuarto, que sería entonces el área, va a ser igual a la velocidad de G por pi cuarto y por el diámetro de G al cuadrado. Ahí entonces se me anulan los pi cuartos, ¿ya? Y me va a quedar entonces que la velocidad del punto F va a ser igual a la velocidad del punto G, que ya es conocida, por el diámetro de G al cuadrado partido por el diámetro de F al cuadrado. Y ahí ustedes dirán, profe, ¿y a dónde está aquí el diámetro de F? Vamos a tener que ir a sacarlo a tabla, donde tenemos la tubería de 2 pulgadas Schedule 40, ¿ya? Porque el diámetro de G, que es el de la tobera, ese sí lo tenemos. Entonces nos vamos a ir aquí al apéndice para tubería de 2 pulgadas Schedule 40. Y entonces en ese caso el diámetro interior en pulgadas vale 2,067. Entonces yo aquí debajo del valor lo voy a anotar para que no se me olvide que el diámetro interior es 2,067 pulgadas. Y la otra tubería es una tubería de 6 y también voy a anotar al tiro el valor para después utilizarlo. Y vale el diámetro interior 6,065. Entonces ahí dejé los valores anotados. Entonces voy a reemplazar. Me va a quedar que la velocidad del punto G era 43,95 pies sobre segundo por el diámetro de G, que vale entonces 1,25 pulgadas, y esto al cuadrado, partido por el diámetro de F, que vale entonces 2,67 pulgadas, y esto al cuadrado. Entonces, la velocidad del punto F va a ser igual, y aquí voy a utilizar yo mi valor arrastrado de calculadora, que había calculado anteriormente de la velocidad. Y me dio 16,075, si aproximo en el segundo decimal, pie partido por segundo. Y ahí tengo entonces la velocidad del punto F, ¿ya? Entonces, fíjense que esta velocidad del punto F, y lo voy a anotar aquí, velocidad de F va a ser igual a la velocidad de B, igual a la velocidad de D, igual a la velocidad del punto E, y también va a ser igual, no, ahí estarían todos los puntos, ¿ya? Entonces, importante que yo identifique que obviamente si la tubería tiene el mismo diámetro, no cambia entonces de velocidad. Ahí tengo entonces la velocidad para el punto F y tengo la velocidad para el punto G. Entonces, con ese valor, ahora yo recién puedo escribir nuevamente presión, velocidad y altura, pero ahora para el punto B. Entonces, la altura del punto B son 15 pies. La velocidad de B es la que calculamos aquí,
16,075. Y la presión sería la incógnita. Fíjense ahora que entre A y B la única incógnita es la presión. Entonces, en este caso, el paso 3 va a ser escribir la ecuación de Bernoulli entre A y B para determinar la presión en B. ¿Ya? Evidentemente que ustedes podrían elegir cualquier punto para calcular esa presión. Podrían haberlo hecho entre B también y G, o entre B y F, donde también conocen la velocidad. Pero yo encontré y consideré que era más fácil considerarlo entre A y B, puesto que en A hay varios términos que son cero. Entonces me va a quedar presión de A más densidad por gravedad y por altura de A, más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado, es igual a la presión de B más densidad por gravedad y por altura de B, más un medio de la densidad por la velocidad de B al cuadrado. Entonces, en este caso, la presión de A vale 0, velocidad de A es 0, la presión de B es la incógnita, la voy a encerrar en un círculo para despejarla, la altura de B vale 15 pies y la velocidad de B también es conocida. Por lo tanto, al despejar me va a quedar densidad por gravedad y por altura de A, menos densidad por gravedad y por altura de B, menos un medio de la densidad por la velocidad de B al cuadrado es igual a la presión del punto B. Fíjense que aquí se repite el término densidad por gravedad, entonces voy a factorizar densidad por gravedad, altura de A menos altura de B, que si se fijan la altura de A vale 30 y la altura de B vale 15, entonces esto les va a quedar 15 pies. Menos un medio de la densidad por la velocidad de B al cuadrado. Entonces, si reemplazamos, recordemos entonces que la densidad para el sistema inglés del agua es 1,94 slug partido por pie cúbico, por la gravedad que sería 32,2 pies sobre segundo al cuadrado y por 15 pies que sería la variación de altura. Menos un medio de la densidad nuevamente 1,94 slug partido en pie cúbico, por la velocidad al cuadrado, y la velocidad de B nos dio 16,075 pies sobre segundo y eso al cuadrado. ¿Ya? Recuerden que cada uno de esos términos les va a quedar en libra partido por pie cuadrado. Yo lo voy a incluir todo junto en la calculadora porque también reservé el valor anterior de la velocidad en la calculadora. ¿Ya? Entonces voy a incluir aquí paréntesis 1,94 por 32,2 por 15 menos un medio por 1,94 y por el valor anterior al cuadrado. Entonces a mí me dio que este valor era 686,38, se aproximó en el segundo decimal, y esto queda en libra partido por pie cuadrado. Como eso no es unidad de presión, ustedes van a pasar y van a convertir los pies a pulgadas para llevar la unidad a PSI. Entonces van a recordar que un pie cuadrado es equivalente a 144 pulgadas al cuadrado. Entonces ahí se les van los pies cuadrados, ¿ya? Y les queda entonces que la presión del punto B vale 4,77, si aproximo en el segundo decimal, PSI. Y ahí tengo entonces el resultado de la presión para el punto B, ¿ya? Ese es uno de los valores que había que calcular, porque después acuérdense que además les piden la presión del punto C, ¿ya? Entonces, ojo ahí que para determinar esa presión ustedes requieren la velocidad del punto C. Entonces, nuevamente aquí, para poder calcular la presión del punto C, yo tendría que hacer nuevamente una ecuación de continuidad. Pero ahora tendría que plantearla entre B y C. Entonces,
me va a quedar, me va a quedar que la velocidad del punto B por pi cuarto y por el diámetro de B al cuadrado va a ser igual a la velocidad del punto C por pi cuarto y por el diámetro de C al cuadrado. Como la velocidad de B la conozco y la que quiero despejar es BC, ¿ya? Me va a quedar entonces que la velocidad de B por el diámetro de B al cuadrado partido por el diámetro de C al cuadrado va a ser igual a la velocidad de C. Si reemplazo, me queda 16,075 por el diámetro de B era 2,067 pulgadas y esto al cuadrado. Y el diámetro de C era 6,065. Yo arriba los anoté porque estos valores los saqué del apéndice al cuadrado. Entonces voy a calcular con esos valores 2,067 al cuadrado partido en 6,065 al cuadrado. Me queda entonces una velocidad de BC que vale 1,87 pie partido por segundo al segundo, pie partido por segundo, velocidad. Entonces, con eso tengo la velocidad del punto C y ahora podría, si me devuelvo al dibujo, podría calcular entonces la presión del punto C. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que voy a anotar justamente esos valores. Voy a decir que lo voy a anotar acá. Presión de C es la incógnita. Velocidad de C vale 1,87 y la altura de C también vale 15 pies. Entonces, en ese caso, tenemos dos opciones. Podemos resolver el problema aplicando ecuación de Bernoulli entre A y C, ¿ya? O también lo podemos hacer entre B y C porque las velocidades cambian ahí, pero las alturas son la misma. Entonces se les anula el término de carga de elevación. Lo que sí yo encuentro poco recomendable de hacerlo en Bernoulli entre B y C es que ustedes van a arrastrar el valor de la presión que calcularon en B. Entonces, si esa presión estuviera mala, van a perjudicar todo el ejercicio, ¿ya? Pero de todas maneras, hagámoslo entre B y C para que vean entonces la alternativa de poder resolver el ejercicio. Paso 5, entonces este ya sería, voy a plantear entonces ecuación de Bernoulli entre B y C. Perdón, entre B y C. Y ustedes después pueden comparar los resultados y hacerlo entre A y C y les debería dar exactamente el mismo resultado. Entonces me va a quedar que la presión del punto B más densidad, gravedad y altura de B más un medio de la densidad por la velocidad de B al cuadrado va a ser igual a la presión de C más densidad por gravedad y por altura de C más un medio de la densidad por la velocidad de C al cuadrado. Entonces, en este caso la elevación es la misma en ambos puntos, entonces se va el término de carga de elevación y solamente les queda que la presión del punto C va a ser igual a PB, que es el dato anterior que calculamos, más un medio de la densidad, voy a factorizar al tiro, velocidad de B al cuadrado menos velocidad de C al cuadrado. Entonces aquí tengo la presión del punto C. En ese caso, entonces, lo que voy a hacer es justamente poder reemplazar 686,38. Esto está, recuerden, en libra partido por pie cuadrado, más un medio de la densidad que era 1,94, Slug partido por pie cúbico, por la velocidad del punto B, que entonces era 16,075 al cuadrado, menos la velocidad de C, que era 1,87
al cuadrado, cierro paréntesis y esto está en pie cuadrado segundo cuadrado. Entonces, si reemplazo en la calculadora nuevamente, yo tengo los resultados guardados en mi calculadora para utilizar siempre la mayor cantidad de decimales, entonces me va a quedar 686.38 más un medio por 1.94 y por paréntesis ahora em, la velocidad de B la guardé en B menos, y entonces me da 933,64. Esto queda nuevamente libra pie cuadrado y otra vez van a tener que multiplicar por un pie cuadrado y dividir por 144. Y entonces esto les va a quedar 6,48 psi, que va a ser igual a la presión del punto C. Y ahí está entonces la presión del punto C y la presión del punto B. Fíjense en el detalle que la presión del punto B no es igual a la presión del punto C, a pesar de que están entonces en ambos casos en la misma altura, ¿ya? Y eso se debe a que efectivamente están en la misma tubería, están a la misma altura, pero ojo que los diámetros no son iguales, entonces ahí las presiones tampoco son iguales, ¿ya? Eso sería, si les gustó el video, obvio denle un like ahí y nada, espero estar grabando siempre contenido para que ustedes puedan ir resolviendo otros ejercicios que sean distintos a los que vayamos viendo en clase.